Vamos a ver hoy el producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores pues es otro vector que pues debe tener módulo, dirección y sentido. La manera de escribir el producto vectorial es con un aspa, ¿vale? Esa X que he puesto yo ahí. Y claro, pues ahora para definir ese vector necesitamos saber cuál es el módulo. ¿Cuál es el módulo del producto vectorial de dos vectores? Pues el módulo va a ser exactamente igual al módulo de U por el módulo de V por el seno del ángulo que forman. Ese alfa es el ángulo que forman U y V. ¿Qué dirección tiene el producto vectorial de dos vectores? Pues una dirección perpendicular a U y V. Perpendicular a U y V. Sería, si yo considero el plano que determinan U y V, pues sería perpendicular a ese plano que determinan U y V, ¿vale? Y ahora el sentido, pues puede ser, digamos, si tengo el plano, podría ser en un sentido hacia arriba o hacia abajo del plano, ¿vale? O a la derecha o a la izquierda, bueno, según como tengamos el plano. Pero el sentido sería el de avance de un sacacorchos, que se mueve de U a V, ¿vale? A nosotros esto nos va a dar igual el sentido, porque a nosotros lo que nos va a importar es que la dirección sea perpendicular, ¿vale? Puede ser que si yo hago U por V me da un sentido, si hago V por U me va a dar el sentido opuesto, pero la dirección siempre va a ser perpendicular. Vale, otra cosa que nos vamos a preguntar antes de ver algún ejemplo es cuando el producto vectorial de dos vectores me da 0. ¿Cuándo puede ser que me dé 0? Pues tengo que venirme aquí al módulo, ¿vale? El módulo es el producto de los módulos, ¿vale? Pues si alguno de los dos vectores es 0, ¿vale? Si U es igual a 0 o V es igual a 0, pues lógicamente sus módulos van a ser igual a 0 y el producto vectorial va a ser 0. Pero también puede ser que el seno del ángulo que forman sea 0, ¿vale? Entonces puede ser que el seno del ángulo que forman sea 0. ¿Cuándo forman dos vectores un ángulo de 0 grados? Pues cuando están alineados. Cuando U y V están alineados. Están en la misma dirección. ¿Vale? Son vectores proporcionales, sería en este caso. Dos vectores proporcionales. U y V serían proporcionales. Vale, ¿cómo calcularlo? Que ahora ya, pues esto es más interesante, ¿no? ¿Cómo calcular el producto vectorial de U y V? Pues si yo, para mí, U es el vector U1, U2, U3 y V es el vector V1, V2, V3, pues la manera de calcularlo es utilizar este determinante que yo voy a poner aquí, y JK, que IJK pues sería nuestra base canónica, y aquí vamos a poner U1, U2, U3 y V1, V2 y V3. Y vamos a calcular este determinante y este determinante me va a dar no sé qué I más no sé qué J más no sé qué K. Pues el producto vectorial es otro vector y va a ser el vector ABC. Ese va a ser el U por V. Pero bueno, esto como mejor lo vamos a ver es con un ejemplo, que lo he puesto aquí. Tengo esos dos vectores, 2, 3, 5, 1, menos 1, 0. Entonces lo que yo voy a hacer es colocar en mi determinante I, J, K, 2, 3, 5, 1, menos 1, 0. ¿Vale? Calcular este determinante. La manera más sencilla de hacer esto, yo creo que lo que nos va a suponer menos trabajo, es desarrollar por los elementos de la primera fila. Entonces eso significa que yo voy a coger I y luego sería por menos 1 elevado a 1 más 1 porque estamos en la posición 1, 1, así ya repasamos también cómo se desarrolla por los elementos de una fila, y luego por el determinante que resulta de tachar, ya sabéis que tacharíamos esto y esto, ¿vale? Y entonces me quedaría
determinante 3, 5, menos 1, 0. ¿Vale? Ese sería el primero. Luego más j por menos 1 elevado a, pues ahora en este caso sería 1 más 2. Y luego me quedaría el determinante que resulta de suprimir la fila 1, la columna 2, y quedaría el 2, 5, 1, 0. Y luego k, que estaría menos 1 elevado a 1 más 3, y el determinante que resulta de suprimir la tercera columna y la primera fila, quedaría el 2, 3, 1, menos 1. Vale. Y pues nada, pues ahora vamos a ir calculando. Y pues sí estaría multiplicado. Ahora esto sería 1, este de aquí quedaría positivo, sería 1. Y este determinante de aquí pues quedaría multiplicado 5. ¿Vale? Porque sería 0 y luego más 5. Más j por menos 1 por menos 5, que sería ese determinante de ahí. Luego más k por 1, ¿vale? El menos 1 elevado a 4 pues es positivo. Y luego por menos 2 menos 3. O sea que al final esto quedaría 5i más 5j menos 5k. Y esto significa que el producto vectorial de estos dos vectores es justo este vector, el 5, 5 menos 5, que cumple las propiedades que hemos dicho arriba, que su módulo es el producto de los módulos por el seno del ángulo que forman. Podríamos utilizar el producto vectorial para calcular el ángulo que forman dos vectores, en lugar de hacerlo con el coseno, con el producto escalar. Y luego lo interesante de aquí es que la dirección que tiene este vector, el vector u por v, el 5, 5 menos 5, su dirección es perpendicular al plano. O sea que si yo quisiera encontrar el plano perpendicular a dos vectores, pues este de aquí sería su normal, su vector. O sea, perdón, si yo quisiera encontrar el plano que contiene a dos vectores, este de aquí sería el normal de ese plano. ¿Vale? O sea, yo si quiero encontrar este vector de aquí, el vector normal a un plano determinado por dos vectores, pues sería este. Ya veremos ejemplos de eso también. Vale, las propiedades os las he puesto aquí, pues la primera propiedad es la que sería una propiedad anticonmutativa, se llama, ¿vale? Porque u por v es como v por u, pero cambio de signo, ¿vale? Con la regla del sacacorcho esa que hemos dicho, pues dependiendo de si hago u por v o v por u, iría en un sentido o en otro del vector. Y luego estas dos pues son propiedades distributivas, ¿vale? Son dos propiedades distributivas, en el primer caso respecto a un escalar, respecto a un número, y en el segundo caso respecto a la suma de vectores. ¿De dónde viene? O sea, ¿de dónde viene ese producto vectorial? ¿Vale? Porque nosotros lo hemos definido en abstracto, la parte matemática, pero claro, esto viene de algún sitio. Y ese sitio es pues de la geometría, claro. Consideramos un paralelogramo, lo que yo tengo ahí, y el producto vectorial de estos dos vectores, el módulo de u por v, el módulo, es el área del paralelogramo que determinan. Área del paralelogramo que determinan. ¿Por qué? Pues porque el área de ese paralelogramo sería base por altura. La altura la tengo aquí. ¿Cuánto es la base? Pues la base sería módulo de u. O sea, el área de este paralelogramo sería módulo de u por la altura, por h. ¿Vale? Pero ahora, si esto es el ángulo que forman, u y v, pues estaréis de acuerdo conmigo en que el seno de ese ángulo alfa sería cateto opuesto h partido por la hipotenusa, que en este caso es módulo de v. De manera que h es v por el seno de alfa. Y si yo esto lo sustituyo aquí, pues ya tendría que el área es módulo de u por módulo de v por el seno del ángulo que forman, y esto precisamente de aquí es el módulo del producto vectorial, que ya lo hemos visto antes. O sea que para calcular el área de un paralelogramo
del que yo conozco los vectores que lo determinan o incluso los puntos que lo determinan, puedo usar el producto vectorial. De la misma manera, si, por ejemplo, yo tengo 3 puntos, imaginad que tengo 3 puntos que determinan un triángulo A, B y C. ¿Vale? Yo aquí tengo un triángulo. ¿Vale? Pues el área de este triángulo, este también es muy importante, sería 1/2 por el módulo del producto vectorial de AC por AB. ¿Vale? Por ejemplo, podría calcular esos vectores y luego pues, hacer su producto vectorial, dividirlo por la mitad porque es un triángulo. ¿Vale? O sea, producto vectorial. Lo importante de aquí, me da un vector perpendicular al plano que determinan los dos vectores que yo estoy multiplicando. Eso, súper importante. Y luego también que me permite calcular áreas de figuras planas. Áreas de figuras planas, de paralelogramo y de triángulo.